14. La barrera que contenía mis poderes estaba completamente cerrada cuando nos transportamos por el viento hacia el bosque, y podía sentirlo todo, y lo que había para sentir a nuestro alrededor era nada. El aire era un vacío hueco, sin rastro de criatura ni movimiento alguno, una señal de lo peligrosos y sigilosos que eran los depredadores que acechaban en esta jungla. Quizás la única ventaja de estar tan cerca de la choza de la tejedora era que no nos encontraríamos con otras bestias mientras estuviéramos en ella. Feire, por su parte, no necesitaba la presión adicional. En cuanto tocamos tierra, su cuerpo se quedó inmóvil y su aliento salió con un jadeo agudo. Aunque mis poderes de Alto Lord eran prácticamente inexistentes para evitar que la tejedora siquiera notara mi llegada, ese poder letal otorgado por mis antepasados ilirios acechaba bajo mi piel, vigilando. ¿Dónde estamos?, preguntó Feire, con la voz apenas más que un susurro suave, para que solo los antiguos y retorcidos árboles que nos rodeaban pudieran escucharla. Mantuve la voz firme, por su bien. En el corazón de Prythian, un territorio vacío que divide el norte del sur. En el centro está nuestra montaña sagrada. El corazón de Feire se aceleró al oír eso, pero sus pies seguían moviéndose mientras empezábamos nuestra caminata por el bosque. Este bosque, continué percibiendo su creciente inquietud, está en el límite oriental de ese territorio neutral. No hay ningún Alto Lord. Aquí, la ley la hace el más fuerte, el más malvado, el más astuto. Y la tejedora del bosque está en la cima de esta cadena alimentaria. El silencio del bosque no me refutó. ¿Amarantha no borró todo esto del mapa? Amarantha no era tonta. Lamentablemente. Lo que no habría dado porque un naga viniera a arañarle el cuello en lugar de Tamlin 49 años antes. No tocó a ninguna de estas criaturas. No se metió en el bosque. Traté durante años de encontrar maneras de manipularla para que cometiera ese estúpido error. Pero ella nunca compró lo que yo le decía. Y ahora estamos invadiendo a la tejedora, por una prueba tonta. Pude sentir el ceño fruncido en su rostro, así que no solo estaba nerviosa, sino que lo estaba lo suficiente como para también estar enojada conmigo, y su corazón latía desbocado. Tú puedes hacer esto, pensé, enviándole fuerza con la voluntad. Feire tendría que dominar ese pánico. Eso era para mí tan importante como que ella lograra salir con éxito de la choza a la que nos acercábamos. Su habilidad para rastrear el caldero y el libro sería completamente inútil si no aprendía a ver la capacidad que había en ella misma. Cruel. Esta era una prueba cruel y perversa, y donde nadie más obligaría a Feire a enfrentarla, yo miserablemente lo haría. Y por qué no, junto con un poco de diversión para distraernos, si eso era lo que Feire necesitaba para superar el miedo. Y se le daba bien jugar conmigo. Siempre lo había hecho. Me reí entre dientes ante su comentario, preparándome para distraerla como pudiera, y admití mi propio error, ya que de todos modos rondaba en mi mente. Anoche, Cassian trató de convencerme de que no te trajera. Pensé que iba a golpearme. ¿Por qué?, preguntó Feire, sin dejar de mirar a su alrededor. ¿Quién sabe?, dije con voz aburrida. Siendo Cassian quien es, por ahí... Y está más interesado en el sexo que en protegerte. Decididamente falso, sin embargo... cerdo. Esa ira se encendió de inmediato cuando Feire me lanzó una mirada fulminante. Podrías hacerlo, eso lo sabes, dije, ayudándola a atravesar un tramo difícil. Si necesitaras desahogarte en un sentido físico, estoy seguro de que Cassian estaría feliz de ayudarte. Más resbaladiza que el aceite, Feire inclinó su cuerpo frente a mí de maneras que no estoy seguro de que ni siquiera ella fuera consciente, y ronroneó. Dile que venga a mi habitación esta noche. Si sobrevives a esta prueba, respondí, mucho más rápido de lo que pretendía. Sabía que no me dejaría salirme con la mía provocándola tan fácilmente,
pero no pensé que realmente lo haría. No cuando sabía que jamás se lo diría a Cassian. Seguro que ella... Subió a una roca grande, lisa, y se detuvo. No fue muy distinto a esa sensación que tuve al verla subir la ladera de la montaña hacia la prisión hacía apenas un día. Parece que te alegra pensar que tal vez yo no vuelva a pisar tu casa, contraatacó Feyre. Al contrario, Feyre. Sostuve su mirada mientras subía a su lado, la roca manteniéndonos al mismo nivel. La barrera que yo mismo había impuesto titubeó por un instante, amenazando con desatar la noche, el viento y las estrellas a nuestro alrededor, el vínculo de apareamiento tirando de mis impulsos como las cuerdas de un arpa. Le voy a informar a Cassian que estarías abierta a sus insinuaciones. Bien, respondió ella, y no solo escuché esa palabra, sino que la sentí. Sentí algo de la esencia de ella. Justo antes de que su corazón me golpeara como una procesión interminable de tambores en Calan Mai, latiendo, latiendo, latiendo. Y tal vez era el pánico, ese pánico que tenía que dominar, y tal vez era también el hecho de que siquiera considerara estar abierta a los avances de otro macho, sean genuinos o no. Pero cuando Feyre quiso dar un paso fuera de esa roca, rompiendo mi mirada, la barrera dentro de mí se agrietó justo suficiente. Mi mano se extendió, deslizó con facilidad sobre su cuello, sujetando su mentón con una caricia suave y serpenteante. A través de la grieta interna, un estallido frío de vapor salió y llenó mi visión de luz estelar mientras miraba el azul de sus ojos. ¿Te gustó verme arrodillado a tus pies? No necesitaba escucharlo para saber cómo debieron sonar esas palabras en su oído. Feyre me miró de reojo, escuchó la invitación en mi voz y, por los dioses, la aceptó. ¿No es eso lo único para lo que sirven ustedes, los machos? Canturreó, sacando el mentón con esa maldita sonrisa que me hacía hervir la sangre, mientras yo rezaba por no pensar en las malditas prendas de lencería que llevaba debajo de ese traje. Feyre estaba coqueteando de vuelta. Mierda, 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 pero su voz vaciló, apenas un poco, y supe entonces que el coqueteo no era más que una hermosa farsa que necesitaba sostener para mantener el control, aunque, por un momento, casi había parecido real. Así que le dirigí mirada de terciopelo justo cuando ella saltó de la roca, y nuestros pies danzaron para evitar rozarse en el suelo. Estábamos a centímetros de distancia cuando volvió a mirarme, y nuestras sonrisas hicieron su propio tango, encendiendo un pequeño remolino de calor en mi entrepierna. Justo antes de que su mente regresara a la choza, que ahora se alzaba plácidamente frente a nosotros, con los tejados cubiertos de algo que no me atrevería a mencionar ante Feyre, brillando bajo la luz del sol. «Buen intento», dijo, con la voz tensa. Me encogí de hombros, pasé junto a ella y disfruté de la dulce irritación que nadaba a través del lazo entre nosotros. Me alcanzó rápidamente y juntos contemplamos la choza, pintoresca, tranquila y aislada del mundo. Al menos eso parecía. Nada se movía ni daba indicios de vida dentro de aquella choza. Todo formaba parte de la trampa perfectamente tendida de la tejedora. Incluso el pozo que se encontraba afuera de la puerta estaba plagado de engaños. El único sonido, uno que incluso con nuestros oídos feéricos teníamos que forzar para oír, era un tarareo bajo y alegre que venía desde el interior de la casa, de la propia y malvada tejedora. Me giré hacia Feyre e hice una reverencia, tanto para distraerla a ella como a mí, de lo difícil que sería no escucharla mientras esperaba, y le hice un gesto para que avanzara. Ella enderezó la espalda al dar un paso adelante, lo que me llamó la atención. Buena suerte le deseé, y me desvanecí en el aire cuando pasó. Esperé en esos bosques y la observé, inmóvil en mi lugar, hasta que llegó por completo a la puerta y se contuvo por un instante. Ese pánico que le subía por la garganta como bilis era lo único que nos mantenía unidos.
y me pregunté si esto no sería un grave error. Peligroso, muy, muy peligroso. Pero tú puedes, pensé, mientras su mano se extendía hacia la puerta. Eres fuerte. Eres la noche, el amanecer y el día combinados. Eres infinita, Feyre. Que nada se interponga en tu camino. Sus dedos giraron el pomo. Los segundos rápidamente se convirtieron en minutos, mientras esperaba en el bosque que rodeaban la casa de tejedora, lo suficientemente cerca para ver la choza, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectado. Me quedé en las copas de los árboles, sentado entre las ramas, nunca más lejos que un rápido alcance de la pesada hoja que colgaba en mi espalda. Ese peso reflejaba fielmente la tensión que sentía Feyre, esa línea apretada de temor. Sus escudos mentales cerrados al pensamiento, pero completamente abiertos a la emoción. Y yo lo sentía todo, o casi todo, estaba bastante seguro. Y con cada oleada de pánico que sentía, le rezaba a la madre para que ella entendiera lo poderosa y maravillosa que era, hasta que sentí una leve chispa de reconocimiento deslizándose en su conciencia. Pequeña y tímida al principio, pero ahí estaba. Ahí, mientras se acercaba sigilosamente a mi anillo, el anillo de mi madre. Y aquel destinado a una sola persona en mi vida, y solo a una. Creo que sentimos su presencia al mismo tiempo, Feyre y yo. Una visión de cómo yo había visto el anillo por última vez apareció en mi mente mientras Feyre lo contemplaba en el presente con mucha confusión. No podía verla, pero la sentí extendiendo su mano hacia él. Lo sentí en cómo la fuerza abrumadora de mis poderes tiraba, reconociendo el objeto que estaba tan cerca de ser devuelto. Pero la mente de Feyre comenzó a girar. Cerré los ojos y todo lo que podía sentir y ver era sangre, incluso sin tener en cuenta el punto de vista desde el que ella estaba parada. Sangre feérica en sus manos, junto con una daga que podría haber sido la que usó en ese entonces en Bajo la Montaña o una de las que llevaba ahora, no importaba. Mis labios se apretaron, mi mano se dirigió instintivamente hacia mi espalda, deseando desesperadamente saber dónde estaba ella, cómo se veía, si tenía el anillo, si estaba saliendo sana y salva. Y entonces la voz de la tejedora se apagó, y más fuerte que un trueno en mis oídos, escuché la puerta de su choza cerrarse. Abrí los ojos y escudriñé el bosque en busca de cualquier señal de movimiento. Que esté fuera, por favor dime que ella salió primero, antes de que la tejedora se hubiese dado cuenta de que ella había estado allí. Aferré la empuñadura de mi espada, listo para desenvainarla y aparecerme en cualquier momento. Feyre seguía siendo un río de pánico desbordado que corría a través del vínculo, pero no podía descifrar a dónde se dirigía ese pánico. Y, aún así, el bosque parecía demasiado silencioso, hasta que un grito desgarró el aire viciado. No era la voz de Feyre, sino de la tejedora. Me tensé, agachándome, y en cuestión de segundos vi una nube de humo elevándose desde un costado de la choza, tan densa que no podía ver a través de ella. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, mientras el pánico de Feyre me azotaba, y lo único que me mantenía en mi sitio era ese pequeño núcleo de confianza que latía con determinación a través del vínculo. Me aferré a él, saboreando su textura, la certeza de que era suyo. Era de Feyre, de que, fuera lo que fuera que estuviera haciendo, lo estaba logrando sin mí, y probablemente pateando traseros en el proceso. Por favor, por favor, por favor. 60 segundos. Los conté uno a uno mentalmente, y si Feyre no salía al final de ese minuto, Cassian tendría el tiempo de su vida regañándome antes de que 6 altos lores vinieran a descuartizarme como castigo por mis actos. Excepto que no necesité ese minuto. Apenas había pasado un instante cuando ahí, lilas y peras, y un toque de acrílicos. Feyre, ahí estás.
La olí incluso si no había viento que trajera ese perfume hacia mí. Solté el agarre de mi espada, mirando el suelo, pero solo emergió la tejedora, corriendo afuera de la choza gritando fuera de sí, exigiendo saber dónde se había ido su intrusa. Y Feire no estaba por ninguna parte. Feire se dirigía directamente hacia mí desde los árboles con una expresión absolutamente asesina que me dejó clavado en el sitio. La habría besado por ello, de no ser porque probablemente me habría hundido uno de esos cuchillos que relucían en sus muslos directamente en el pecho. Y su cuerpo caldero vivo. Recé para que Mor no estuviera presente cuando regresáramos y la viera así. Feire estaba completamente cubierta de ceniza, grasa y podredumbre del trabajo de la tejedora. La sangre era el único color que se asomaba entre los arañazos que marcaban su piel. ¿Qué mierda hiciste?, pregunté, escuchando los alaridos de la tejedora y pensando, mi compañera hizo eso. «Hijo de...», escupió Feire, con veneno destilando de su lengua. La silencié con un dedo rápido sobre mis labios y me aparecí a su lado. La atraje hacia mí, apretándola contra mi pecho, contra mi hombro. Iba a volver a odiarme en un instante, tanto que ni siquiera Amren lo negaría. Desaparecimos en un parpadeo. Los gritos de la tejedora robados por el viento, el mar y el cielo mientras caíamos en el cielo abierto de Velaris. Durante unos segundos que le detuvieron el corazón, nos dejé caer, saboreando la descarga fresca de adrenalina y esperando que bastara para distraer a Feire de lo que acababa de vivir, antes de desplegar mis alas a la espalda, anchas, poderosas, y elevarnos sin esfuerzo hacia la casa del viento, donde Cassian y Amren nos vieron y se quedaron boquiabiertos al instante, la mano de Cassian volando hacia el puñal en su cadera. Dejé a Feire en el suelo, y sus ojos se posaron de inmediato en su propio reflejo en el espejo que colgaba de la pared. Sus pupilas se agrandaron, la boca se le entreabrió con lentitud. Su cuerpo temblaba solo al intentar regular la respiración, pero verse a sí misma solo parecía dificultar la tarea. Por el caldero estaba cubierta. «Hueles a asado», dijo Amren. Incluso mi segunda, que se bañaba y luchaba en sangre, apartó la mirada de Feire en ese instante. Cassian abandonó su postura de combate, pero no dio un solo paso más. «¿La mataste?», preguntó. «No», respondí, sin apartar la vista de Feire. Pero dado lo mucho que aullaba la tejedora, me muero por saber qué le hizo la querida Feire. Como si esa puñalada verbal fuera un gatillo, Feire se dobló sobre sí misma y vomitó en el suelo, obligándonos a todos a dar un salto hacia atrás. Amren limpió el desastre con un hechizo inmediato, y por suerte, Feire no parecía dispuesta a repetir la escena. «Mierda», gruñó Cassian, lanzándome una mirada oscura y reprobatoria. Ella me detectó», dijo Feire, sosteniéndose contra la mesa oscura. «Cerró las puertas y las ventanas, así que tuve que salir por la chimenea. Me quedé trabada ahí, y cuando ella trató de subir, le tiré un ladrillo a la cara». Feire le lanzó un ladrillo a la tejedora. Lentamente, todas las miradas se volvieron hacia mí. «¿Y dónde estabas tú?», preguntó Amren. No podía decir si había una amenaza oculta bajo esa pregunta, o no. Esperando, lejos, para que ella no me detectara. Feire dio un paso hacia adelante, la rabia alimentando las últimas reservas de fuerza que aún le quedaban. «Me hubiera venido bien algo de ayuda», gruñó, con el mismo veneno en la lengua que había usado conmigo en el bosque. «Sobreviviste», dije, «y encontraste una forma de ayudarte a ti misma». Feire me observó con atención, sopesando lo que decía, y dejó que el fuego se encendiera en sus venas. Casi me sorprendió que no estallara en llamas ahí mismo. «Así que era para eso», escupió. No me atreví a mirar a Cassian, no solamente por el estúpido anillo, dijo, golpeando la mesa con fuerza con su mano, o por mis habilidades, mierda, era para ver si consigo dominar el pánico. Retiró la mano de la mesa y... ahí estaba, el anillo de mi madre.
El zafiro de estrellado seguía brillando y reluciendo con la misma belleza que si lo hubieran tallado esa misma mañana, y apenas unos instantes antes había estado en la mano de Feire. Lo había logrado. Mi pareja lo había logrado. Había recuperado el anillo que mi madre había reservado para ella, para alguien digno de encontrarlo, digno de mi mano. Mierda, dijo Cassian de nuevo, sin apartar la mirada de la piedra. Todos lo hicimos. Brutal, pero efectivo, comentó Ambren antes de volver a lo que sea que estuvieran haciendo ella y Cassian. Ahora ya lo sabes. Le dije a Feire que puedes usar tus habilidades para buscar objetos, que podrías encontrar el libro en la corte verano y dominarte a ti misma. Eres un hijo de puta, Rhysand, dijo Cassian, pero fue suave, sin mala intención. Me encogí de hombros y por fin mis alas decidieron relajarse. Tú harías lo mismo. La expresión de Cassian era dura, pero se encogió ligeramente y no me contradijo. Feire se acercó a Cassian, con las manos tensas al frente, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, fijó la mirada en mi general Ilirio con una mente decidida. Quiero que me enseñes a luchar, a ser fuerte, si tu oferta de entrenar todavía sigue en pie. Por primera vez en mucho tiempo, Cassian pareció desconcertado, y no lo culpaba. No era la reacción que había esperado de Feire al regresar, pero tenía sentido que quisiera entrenar después de enfrentar la muerte nuevamente. Si te entreno, me vas a llamar hijo de puta bastante rápido, dijo Cassian, y no mentía. Yo no sé nada sobre entrenar humanos, no sé cuán frágiles son sus cuerpos, pero tú ya no eres humana. Cassian hizo una mueca, y me contuve de preguntarle por qué dudaba ahora, cuando apenas 2 noches atrás había ofrecido su ayuda sin pensarlo durante la cena. Eso lo vamos a ir viendo, concluyó finalmente, aceptando entrenar con Feire. No quiero que mi única opción sea salir corriendo, dijo ella. Salir corriendo te mantuvo con vida hoy, intervino Ambren. Quiero saber cómo luchar sola para liberarme. No quiero tener que esperar a que alguien me rescate. Sonreí, deslumbrado por Feire, por cómo había tomado 2 días de aventura y tormento, y ya comenzaba a forjarse en una nueva persona, dispuesta y lista a crecer, a sanar. Pero entonces me lanzó una mirada y toda pretensión se desvaneció. Cruzada de brazos, de humor claramente agrio, me ladró. Y una vez más me pregunté si no iban a estallar en llamas allí mismo. ¿Entonces, pasé la prueba? La pasaste, y más pensé mientras me acercaba a recoger el anillo. Una curiosa sensación de cosquilleo se encendió en mi piel al tocarlo, y por un instante mi nariz se inundó con el aroma de la nieve, las flores silvestres y todo lo que hacía de mi madre la persona fuerte y cálida que había sido. Asentí hacia Feire, incapaz de encontrar las palabras necesarias para ahogar toda la emoción y decirle gracias. Era el anillo de mi madre, dije simplemente. ¿Cómo lo perdiste?, preguntó ella, aún con el tono encendido pero no tan tenso como antes. No lo perdí. Mi madre me lo dio como recuerdo, después se lo llevó cuando llegué a la madurez, y se dio a la tejedora. ¿Para qué? Para que no lo desperdiciara. Para que tú lo encontraras, mi pareja. No estoy seguro de qué lo provocó, pero de pronto las rodillas de Feire cedieron. La atrapé y despegué en vuelo sin pensarlo, justo cuando una oleada de agotamiento me golpeaba a mí también. Cassian tenía razón. Todos lo tenían. Era un maldito imbécil. Caímos en picada de nuevo un breve momento, lo suficiente como para intentar arrancarle un poco de aire y vida a Feire y evitar que se desmayara. Luego nos transporté hacia la casa de la ciudad, directo a su habitación. Mi magia se extendió y puso en marcha su baño. El sonido del agua caliente llenando la bañera era reconfortante mientras dejaba a Feire de nuevo sobre sus pies. Ella se desplomó hacia la bañera mientras yo me apoyaba en el marco de la puerta
sintiendo cómo su rabia se disipaba, reemplazada por el cansancio. ¿Y el entrenamiento de tus otros dones? Creo que tú y yo nos haremos pedazos el uno al otro, respondió Feire, en medio del vapor, cerca de la bañera. Oh, sin duda, estoy seguro de que vamos a hacer eso. Sus ojos se alzaron hacia mí al notar el tiempo verbal que usé. De otra forma, no sería divertido. Puedes pensarlo así. Entrenar conmigo es parte de los requerimientos de tu trabajo para mí. Feire no parecía nada entusiasmada con la idea. Me enderecé. Vamos, intenta atravesar mis escudos. Estoy cansada, el baño se va a enfriar. Y, aún así, no se movió. Juro que va a estar igualmente caliente dentro de unos momentos, dije. Si tuvieras buen manejo de tus dones, tal vez podrías encargarte de eso tú misma. Sentía que iba a morir si no hacía algo, cualquier cosa, que me demostrara que estaba bien después de todo lo que había pasado, que todavía podía bromear y jugar conmigo, incluso cuando yo era insoportablemente controlador. Feire frunció el ceño, pero al cabo de unos segundos, avanzó, obligándome a retroceder 2 pasos dentro de su habitación. No tenía idea de lo que pensaba, pero el poder que emanaba de cada paso venía cargado del calor de la batalla, de la acción y la sangre. Lo sentí, y Feire lo sintió, ya fuera por mí, por la violencia en la casa de la tejedora, o por algo completamente distinto. 2 días, y ya era así de feroz, y justo ahora, de pie en el baño, persiguiéndome como si me cazara, se sentía como una fuerza capaz de partirme en 2 y forjarme de nuevo desde las ruinas. ¿Lo sientes, verdad?, murmuré, muy consciente del espacio íntimo que compartíamos. Los ojos de Feire brillaron con una intensidad salvaje. ¿Sientes tu poder? ¿Eso que te camina bajo la piel? ¿Te ronronea en los oídos? ¿Y qué si lo siento? Un desafío, y tal vez una promesa. Pero su mente permaneció en silencio. Tal vez, si le daba una razón. Me sorprende que Yante no te haya descuartizado en un altar para ver cómo luce ese poder por dentro, dije con un encogimiento de hombros despreocupado. Los ojos de Feire se entrecerraron. ¿Cuál es tu problema con ella, exactamente? Descubrí que las altas sacerdotisas son una perversión de lo que alguna vez fueron, de lo que alguna vez prometieron ser. Y Yante es de las peores. Su rostro palideció. La lucha se desvaneció, reemplazada por esa intriga maravillosa con la que la mente de Feire solía devorar todo a su paso. ¿Por qué lo dices?, preguntó con cuidado. Atrévete a atravesar mis escudos y no te lo digo, te lo muestro, le ofrecí. Feire guardó silencio, pero entonces la sentí. Solo una inspección suave, sutil, entre nosotros. Como una fresca brisa de verano jugueteando con una bandera izada tan alto que era difícil saber si realmente se movía. Recorrió con la mirada el vínculo entre nosotros, con cuidado de no tocarlo, y cuando llegó al final, decidió que Yante no valía el esfuerzo. Hoy ya tuve suficientes pruebas, dijo. Cerré la distancia entre nosotros antes de que pudiera retroceder y cerrarme la puerta en la cara. Estaba a 100 centímetros de mí. Las altas sacerdotisas se infiltraron en varias cortes, sobre todo amanecer, día e invierno, expliqué. Se atrincheraron con tanta eficiencia que sus espías están por todas partes, y seguidores casi fanáticos. Y, aún así, durante esos 50 años, escaparon de Prythian. Se escondieron. No me sorprendería que Yante buscara establecer una base en la corte primavera. ¿Me quieres decir que todas son villanas de corazón negro? No, respondí, y de inmediato pensé en la infinidad de inmortales que había visto esparcidos por los suelos de piedra del templo de Cesare, que murieron de forma inútil e inocente. Algunas, sí. Otras son compasivas, dedicadas y sabias. Pero hay algunas que se hacen las moralistas.
Y esas son las que siempre me parecen más peligrosas. Feire se puso de puntillas, inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante. ¿Y Ante? Vamos, Feire, cariño, juega conmigo, por favor. Detrás de Feire, el vapor brotaba gloriosamente del agua caliente desde la bañera que la esperaba. El ataque con el que Feire arremetió contra mis escudos no tuvo nada de ese vapor delicado. Una explosión, como si alguien hubiese arrojado pintura contra un lienzo. Sería una forma más acertada de describir la fuerza que me golpeó. Si hubiese estado más afinada, podría haber hecho mella. Pero en lugar de eso, rebotó de inmediato, enviando a Feire un paso hacia atrás. Sus pecas casi desaparecieron, difuminadas por cómo frunció el rostro. Era adorable cuando se molestaba así. Mierda, sí que era un completo imbécil. Admirable, dije, riendo entre dientes. Torpe, pero un esfuerzo admirable. Ella me fulminó con la mirada y habría apartado la mano, pero la tomé con cuidado entre las mías, sin preocuparme en entrelazar los dedos. Por intentarlo. Tiré del vínculo entre nosotros con fuerza hasta que se formó un puente nítido, y nuestras mentes descendieron hacia la oscuridad. La fuerza de Feire era un mar turbulento al otro extremo. Se acercaba, rugía, indómita y apasionada. Aquellas olas se alzaron y lamieron contra la muralla de diamante que protegía mi mente. Y se sintió. Se sintió. Por el caldero, un escalofrío recorrió mi columna. Nunca me había tocado así. No de esta manera. Íntima, privada, permitida entre los dos. La capa más externa de mi mente se flexionó hasta que una puerta crujió, abriéndose apenas, y Feire entró. Entonces el recuerdo destrozó la oscuridad que nos rodeaba, proyectando una visión que la obligó a retroceder, tambaleante, hacia la salida, la puerta que ahora yo había cerrado, y la escena comenzó a desplegarse en tiempo real. Y Ante estaba tendida sobre una enorme cama color ébano, en lo más profundo del corazón de la ciudad tallada, mi cama. Y estaba desnuda, completamente expuesta ante mí, pechos, trasero, su sexo, todo al descubierto mientras me observaba entrar en la habitación. Feire se apartó con violencia, ya tan repugnada como yo lo había estado, pero la insté a quedarse. «Hay más», susurré en su mente, más que necesitaba ver y comprender. «Me dejaste sola», esperando ronroneó y antes sobre las sábanas oscuras, con un puchero ridículo en los labios. Me dejé caer contra la puerta a mis espaldas. Acababa de cruzarla, pero aún así se sentía como una losa de piedra encerrándome con un animal salvaje. «Fuera», exigí. Y Ante abrió las piernas de par en par, sin una pizca de pudor. «Veo cómo me miras», Alto Lord provocó. El horror me revolvió el estómago. «Ves lo que quieres ver. Fuera». «Oí que te gustan los juegos», continuó. «No este tipo de juegos», pensé, mientras sus manos bajaban peligrosamente por su vientre y cambiaban mi autoestima por cualquier poder que pudiera obtener. Si no la detenía ahora, iría de puerta en puerta hasta encontrar a alguien dispuesto, sin que las consecuencias le importaran si eso le daba lo que quería. Creo que vas a descubrir que soy muy divertida como compañera de juegos. Matarla o echarla aún no era tan importante para las sacerdotisas como para que la extrañaran, pero aún así habría una penalización por salpicar su sangre inútil por todas las paredes. Una penalización que mi corte pagaría. Pero después de la forma en que había tocado a Cassian la noche anterior, brevemente en el hombro cuando creyó que nadie la veía, después de ver cómo había mirado a Azriel y susurrado en su oído hasta que Mor rompió el tallo de su copa de vino estando a mi lado. Esas penalizaciones tal vez valdrían la pena. Creí que tu alianza era con otras cortes, dije. Un juez listo para dictar sentencia al más vil de los herejes. Las mejillas de Yante se iluminaron con una dulce sonrisa. Mi alianza es siempre con el futuro de Prythian, con el verdadero poder de esta tierra. Esa mano que había descansado sobre su vientre bajó.
hasta que sus dedos rozaron su clítoris una vez. La oscuridad brotó de mí en un látigo cruel, apartando su mano con brutalidad. Ella no pareció inmutarse. ¿Sabes lo que significaría para Prythian la unión entre los dos, para el mundo entero? Sus ojos eran garras que se hundían en mi cráneo, despedazándome miembro por miembro. Nunca me había sentido tan jodidamente violado. ¿Quieres decir para ti misma? Nuestro hijo dominaría todo Prythian. Reprimí una oscura carcajada. Yo era el alto lord de la corte noche, no un maldito pedazo de carne para que ella me follara y devorara. Y aún así, se atrevía. ¿Así que quieres mi corona? Siseé con veneno. ¿Y que además te sirva de semental? La sola idea de que ella me diera hijos me revolvía el estómago. Mi poder la mantenía inmovilizada sobre la cama, pero a través de él podía sentir su cuerpo forcejeando por liberarse, por seducirme y cautivarme para que la tocara. No veo a ningún otro digno de eso. Una oleada de su aroma se desprendió de ella, la única arma que le quedaba en el arsenal para lanzarme. Quise estrangularla, matarla. Valdría la pena el golpe, porque para que Yante, tan nueva aún, ya estuviera tan bien entrenada en los juegos políticos de esta tierra, significaba que tenía un futuro brillante por delante. Uno que, si llegaba lo suficientemente lejos, nos mancharía a todos. O tal vez, si teníamos suerte y las sacerdotisas mantenían un ojo vigilante sobre ella cuando la enviara de regreso hecha pedazos, sería mucho más dócil en el futuro y no olvidaría cómo terminaría esta pequeña visita. «Sal de mi cama», ordené, cada palabra una sentencia de muerte. «Sal de mi habitación y sal de mi corte». Solté mi control sobre ella, y antes se deslizó de la cama, danzando hacia mí con facilidad. Sus pezones estaban rosados y erectos cuando se detuvo a unos centímetros de mí. «No tienes idea de lo que soy capaz de hacerte sentir, Alto Lord», dijo, y extendió la mano para palpar una dureza en mi entrepierna que no existía. Entonces todo volvió a mí entonces. 50 años de violación, sumisión y sacrificio. No era Yante a quien miraba, lo sabía, pero mi mente, esa parte que estaba bloqueada para Feyre, a quien había olvidado si no hubiera retrocedido horrorizada conmigo, veía solo cabello rojo y una corona demoníaca. Y Yante tuvo suerte de no ver una niebla de sangre caer sobre ella en ese mismo instante. El poder la derribó en cambio, astillando sus huesos pulgada a pulgada, hasta que aquella mano suspendida frente a mi entrepierna quedó hecha un amasijo fracturado, como madera bajo el hacha de un carnicero. Su grito fue tan horrible que habría destrozado ciudades mientras, uno a uno, rompía sus tendones y despedazaba sus músculos. Y cuando hablé, deseé que fuera Amaranta quien escuchara esas palabras. «No te atrevas a tocarme, Yante, jamás», dije con un dolor mortal. «No vuelvas a tocar a ningún macho de mi corte». Y Yante gritó mientras un último fragmento de hueso se hacía añicos en el olvido. Me aparté para que pudiera alcanzar la puerta. «Tu mano sanará, pero la próxima vez que me toques a mí o a cualquiera en mis tierras, descubrirás que el resto de ti no correrá la misma suerte». «Vas a lamentar esto», siseó ella, incluso mientras sollozaba. Me burlé de ella, con una risa oscura mientras la lanzaba al pasillo y enviaba sus míseras prendas tras ella, la puerta cerrándose con un fuerte portazo contra su espalda. Pero lo que sentí, y lo que casi provocó que terminara ese recuerdo en una violenta ruptura entre nuestras mentes, fue un vacío profundo y solitario en mi alma. Feyre debió sentirlo también, porque se alejó tambaleándose de mí tras el abrupto corte del puente que nos unía. Su rostro estaba pálido, blanco como una sábana. Entonces, mi propia ansiedad se disparó. Necesitaba irme, salir, alejarme, volar, hacer algo distinto a quedarme sentado dentro, mirando a Feyre. Feyre que había sufrido hoy por mi horrible y egoísta ambición y orgullo. Sabía que había sido cruel con ella hoy,
pero no lo comprendí del todo hasta ese momento, cuando Iante, Amarantame, lo recordó. Regla número 1, dije. No te metas en la mente de nadie si no sabes cómo mantener la puerta abierta para volver. Un Daemati puede abrirte la mente de par en par y después encerrarte ahí dentro, convertirte en una esclava complaciente. Regla 2. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso?, interrumpió Feyre, horrorizada. ¿Cuándo pasó eso entre ustedes? Y ella parecía... No me preocupa, Rhysand. Podía oír la voz de Amaranta en mis oídos nítida, como si aún estuviera bajo esa maldita montaña. Ninguna perra humana se preocuparía, no por ti. Una risa oscura, siniestra resonó en mi cráneo. Hace 100 años, logré decir, pero las palabras sonaban muertas, incluso para mí. En la corte de las pesadillas. Le permití visitarme después de que ella me lo rogara durante años. Decía que quería construir lazos entre la corte noche y las sacerdotisas. A mí me habían llegado rumores sobre ella, pero era joven y nueva, y yo esperaba que una nueva sacerdotisa fuera el cambio que necesitaba la orden. Y no me di cuenta de que ella ya estaba muy bien entrenada por sus hermanas, las menos benevolentes. El corazón de Feyre latía con fuerza, pero ni siquiera el sonido de su humanidad alcanzaba para ahogar el siseo de Amaranta. Ella no actuó así en... El rostro de Feyre se tensó. Pensé que iba a llorar. Ciertamente parecía que iba a hacerlo, o a vomitar. Sus escudos aún estaban bajos. Hasta ese momento no había estado escuchando, demasiado distraído. Pero el nombre de Lucien salió a la luz, y el estómago de Feyre se revolvió. Su amigo, tal vez, posiblemente, alguien a quien apreciaba de alguna manera. Mi enemigo, pero también víctima de las insinuaciones de Iante. Tarde o temprano, el zorro tendría que tomar una decisión por sí mismo. Tarde o temprano, Lucien tendría que decidir si tenía la voluntad para marcharse y forjar su propio destino. Hasta entonces, se pudriría en la corte primavera con Iante pisándole los talones día y noche. Feyre y yo lo sabíamos, y enemigo o no, no había alegría en mi corazón por lo que él sufría. Conocía demasiado bien ese dolor. Feyre estuvo a punto de decir algo, pero yo ya no podía respirar. Regla número 2, dije rápidamente. Tienes que estar preparada para ver cosas que no van a gustarte. Me desvanecí y regresé a esa caída libre por los cielos, muy lejos mar adentro, y me dejé caer en las profundidades del agua, hasta que mis pulmones me obligaron a volver a la superficie en busca de aire. No, Tarkin no ha respondido tu carta. Y sí, estoy durmiendo. Vuelve mañana. Encontré a Mor dormitando en el sofá de uno de los salones de la Casa del Viento que compartía con Cassian y Azriel. Una manta mullida la cubría de pies a cabeza, aunque había calentado la habitación hasta niveles insoportables para mantener a raya el frío invernal de la noche. A veces me preguntaba si no estaría destinada a la corte verano o a alguna de las otras cortes más cálidas cuando el caldero decidió extraviar su lugar de nacimiento. Como no dije nada, Mor abrió un ojo y me miró. Casi ahogado en toda esa agua, decidí que volver a casa esa noche solo me traería un sueño inquieto y visiones del veneno de Amaranta susurrándome al oído, de sus uñas desgarrando mi garganta mientras se sentaba sobre mis caderas y se movía ásperamente encima de mí. Y de algún modo, había terminado aquí, buscando una distracción. Mor cerró el ojo que había abierto y silbó. Pareces necesitar un trago, primo. Y tú pareces estar en posición de ayudarme a encontrar uno. Una sonrisa lenta y perezosa tiró de sus labios. Lo haré si prometes sacarme a bailar después, con Cass y Az. Solo si tú prometes venir con nosotros a los reinos mortales mañana. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión perfectamente neutra y serena. Ya veremos.
Sus ojos se abrieron de golpe. «Rhys», dijo con calma, «¿hay algo de lo que deba estar enterada?» Me rasqué un poco de arena de debajo de las uñas y fruncí el ceño levemente. «No particularmente». La vi escrutarme en busca de una mentira, pero no me contradijo. Lo que sí hizo, sin embargo, fue arrancarse la manta de encima y, madre de arriba, ya estaba vestida para salir. Puse los ojos en blanco y ahogué un quejido. Mor sonrió radiante mientras venía hacia mí, con un ligero salto en cada paso. «Entonces deja de quedarte ahí parado con cara de muerto resucitado y bájame volando de esta maldita roca. Quiero bailar».